Hola, somos el grupo 10 de la sección 5 del taller de Introducción a la Ingeniería, y este es nuestro video de presentación para la entrega 3 de nuestro proyecto. ¿Qué es Vesta Inmobiliaria? Es una empresa preocupada por el medio ambiente y la sustentabilidad del planeta, por lo que nuestros proyectos se centran en no provocar daño ni contaminación a la naturaleza. Definición del problema. Nuestro problema se enfoca en la cantidad de emisiones nocivas debido a la construcción. Además, que las repercusiones que tuvo el COVID-19 a nivel mundial provocaron una crisis económica en la que el común denominador de las personas ha tenido disminución en sus ingresos, o uno que otro contratiempo. Por lo que las personas están teniendo demasiados inconvenientes para poder comprar una casa y están optando por el arriendo de estas viviendas. El problema se reduce a tres grandes situaciones: la disminución o contratiempo que tienen las personas en sus salarios por efecto del COVID-19, contaminación por exceso de construcción y la baja en la compra de viviendas. Así que nuestro objetivo como empresa es diseñar un proyecto sustentable que no involucre de preferencia la venta de viviendas, como tampoco la construcción de estas mismas, para así disminuir la contaminación. Nuestra solución es comprar y refaccionar propiedades usadas en la comuna de Santiago y luego arrendarlas. Soluciona problemas de habitación a gente de menores recursos y problemas económicos a gente enfrentando diversas adversidades. De este modo no perjudicamos el medio ambiente, ya que al construir se genera mucha contaminación debido a las emisiones de los gases de los vehículos necesarios para la construcción, la generación de polvo y emisiones peligrosas generadas por los desechos sólidos y líquidos, emisiones de CO2, CO y NOx y emisiones de VOC y CFC. Grabando. Métricas de desempeño. La viabilidad de la propuesta de recurrir al arriendo de propiedades en el contexto de pandemia se cuantificará midiendo la rentabilidad del proyecto, estableciendo como factor determinante la cantidad de años en la que se logrará cumplir con el 15% solicitado, que varía dependiendo de los distintos escenarios a los que se podría enfrentar en su transcurso y desarrollo. En relación a la sustentabilidad, las emisiones de CO2 son un factor determinante en materias de contaminación, sobre todo en la realidad de Santiago, por lo que se medirán para demostrar mediante datos cuantitativos que al evitar construir nuevas propiedades se evitan toneladas importantes de este tipo de emisiones. A modo de especulación, hemos preparado un total de 9 escenarios estimados, tomando en cuenta tanto el posible valor de renta de las propiedades, como la cantidad de propiedades que puedan o no arrendarse. En el primer escenario, el escenario optimista, para estos primeros 3 escenarios asumimos el mejor escenario posible con respecto a las propiedades, que sería que todas estas fueron arrendadas y solo queda discutir el valor de arriendo. En el primer caso es que el arriendo sea de 13.79 UF y se recuperaría la inversión en alrededor de 21 años y 3 meses. En el segundo caso, el arriendo sería de 22.41 UF y la inversión se recuperaría en 13 años y un mes. Y en el último caso, el arriendo sería de 27.58 UF y la inversión se recuperaría en 10 años y 8 meses. Escenario pesimista. En contraste con los escenarios anteriores, aquí consideramos que una cantidad mínima de propiedades se arrendaron, por lo que en este caso se compran y remodelan 150 casas y se arrendará el 40% de estas, que son 60 casas. El costo de compra y remodelación promedio es de 3.004 UF y la inversión sería de 450.600 UF. En el primer caso, el arriendo es de 13,79 UF y se recupera la inversión en 43 años y 11 meses. En el segundo caso, el arriendo sería de 22,41 UF y se recuperaría la inversión en 32 años y 8 meses. Y en el tercer caso, el arriendo es de 27,58 UF y recuperaría la inversión en 26 años y 7 meses. Y finalmente, un escenario intermedio y realista donde se arrienda el 75% de las casas, es decir, 113, y se ocupa exactamente la misma inversión utilizada en los casos anteriores. Para el primer caso, el arriendo es de 13,79 F y se recupera la inversión en 28 años y 2 meses. Para el segundo caso, el arriendo es de 22,41 F y se recupera la inversión en 17 años y 4 meses. Y para el tercer caso, el arriendo es de 27,58 F y se recupera la inversión en 14 años y un mes. Finalmente, las emisiones de CO2 que no se emitirán con la realización de nuestro proyecto son de 6.750 toneladas aproximadamente, las que son independientes del contexto al que se enfrenta el proyecto y a su rentabilidad, por lo que se concluye y se evidencia
que en cualquier escenario el resultado es sustentable. Bueno, dialogando como grupo, nos pudimos percatar de que en los 3 casos el arrendar a 13,79 UF sería la opción más económica para los arrendatarios, pero para la inmobiliaria no sería factible ni siquiera obteniendo resultados optimistas, debido a que el tiempo en el que se recuperará la inversión y aparte se generará un ingreso adicional del 15% sería demasiado extenso. Por otra parte, arrendar a 27,58 UF para la inmobiliaria sería muy provechoso en cualquiera de los casos, pero para los arrendatarios el costo sería demasiado excesivo, por lo que como grupo pudimos concluir que arrendar a 22,41 UF sería un precio razonable para los arrendatarios y para la empresa. No sería tanto riesgo ni tendría que transcurrir tanto periodo de tiempo para recuperar la inversión. Analizando todo lo anterior, nos percatamos que solo 6 de los 9 casos estudiados son factibles para la empresa, los cuales serían los casos 2 y 3 de los posibles resultados. Estos 6 casos, 4 resultan positivos para la inmobiliaria. Finalmente, al medir el impacto del proyecto, se puede reconocer, por una parte, lo positivo respecto a lo medioambiental, ya que se ahorrarían 6.750 toneladas de emisiones de CO2, que habrían contribuido a la mala situación ya existente en Santiago. Además de esto, al estar generando nuevos arriendos, estamos brindando la posibilidad de acceder a un hogar a cientos de familias a un precio más asequible, ahora que se ven enfrentados a complicaciones laborales. Concluimos de todo lo expuesto que el proyecto resulta ser viable.